Hola amigos, ¿cómo están? Nos presentamos ante ustedes nuevamente con un tema que llama poderosamente la atención, por lo que les pedimos que acérquense su Biblia para poder comprender el tema que nos ocupa. Es nombre de Dios, ¿es Yahvé o Jehová? ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, pues entonces vamos a iniciar con un cuestionamiento. El cuestionamiento es el siguiente. ¿Sabemos los católicos que tenemos un solo Dios? Eso es lo que sabemos los católicos. Y entonces lo que vamos a hacer es recordar la enseñanza que recibimos desde el catecismo. Eso nos va a ayudar a comprender el sentido y el mensaje de este tema. Entonces, decimos, sabemos que hay un solo Dios en tres personas distintas entre sí. Y nos enseñaron que no por su naturaleza, que es la divinidad misma, sino por su obrar en la historia de la salvación. La Iglesia enseña que Dios Padre es el principio sin principio, que Dios no fue creado ni engendrado. Es por sí solo el principio de vida. Es la vida misma que posee en absoluta comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Etimológicamente Dios, digamos el significado, la etimología, el principio, viene del griego, de la palabra theos, que significa Dios, y del latín deus, que significa ser supremo y creador del universo. Los israelitas utilizaron otros nombres que vamos a ver a continuación. Entonces nos debe de quedar claro que Dios es uno solo, pero distinguido en tres divinas personas. El Padre es creador, el Hijo salvador y redentor, y el Espíritu Santo es santificador. Entonces, ¿hay tres dioses? No, es uno solo. Y es algo que no nos cabe en la cabeza, que probablemente no podamos distinguir de una manera sencilla, pero en realidad es así. Es algo parecido a un árbol de naranjas. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Ejemplo. Bueno, lo hacemos de la manera más sencilla. Y entonces comprendemos que entonces el tronco es Dios, las ramas es el Hijo y los frutos, o sea, las naranjas, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿hay tres árboles de naranjas? No, es uno solo. Es un solo árbol de naranja con cada uno con tres características diferentes. Este es un estudio a veces un poco difícil de comprender. El tema viene a colación porque en ocasiones pasan los testigos de Jehová y nos vienen a tantear, nos preguntan que si conocemos cuál es el nombre de Dios. Y ellos nos dicen que es Jehová. Pero cuando nosotros vamos a la iglesia, ahí escuchamos que se llama Yahvé. Si abrimos la Sagrada Escritura y sobre todo es católica, entonces vamos a encontrar la palabra Yahvé como nombre propio de Dios. Y bueno, el estudio que vamos a realizar es con la finalidad de ver si encontramos la palabra Jehová escrito en la Sagrada Escritura.
Así que entramos y decíamos que los israelitas utilizaron otros nombres para designar el nombre de Dios. Y entonces, por ejemplo, le llaman el Gibor, Dios fuerte, que se encuentra en Isaías 9:6. Pero podemos buscarlo desde Isaías 9:5. Desde ahí lo vamos a distinguir. Y entonces nos dice 9:5, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites. Para él, trono de David y para su reino. Él lo establece y lo afianza por el derecho y la justicia. Desde ahora y para siempre, así será por el amor celoso de Yahvé Sebaot. Y bueno, entonces como vemos en la parte tercera del verso 5, nos dice que el nombre que le van a poner se llama Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre que no muere y Príncipe de la paz. O sea que tiene características distintas, pero que señalan, como profecía están señalando a Jesús como rey. Y entonces le llaman consejero, Dios fuerte, Padre que no muere y Príncipe de la paz. O sea, contiene todos los atributos de lo que es Dios. Y decíamos que está describiendo al Mesías en esta profética porción. Y Él es quien llevará a cabo la destrucción de los enemigos de Dios y regirá con vara de hierro. Así nos los va a decir Apocalipsis 19:15. Veamos ahora qué dice Apocalipsis. En el verso 19, verso 15. Y dice así. Vamos a ver si dice así, 19:15. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, es en el infierno, o es el castigo del infierno con que va a llevar a cabo la destrucción de los enemigos de Dios. Y por eso dice, y regirá con vara de hierro. Dicho de otra manera, todos tenemos que obedecer a Jesucristo, porque Él va a regir la tierra. También encontramos otro nombre que se llama El Shaddai. Significa Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso lo distingue en Génesis 49:24 como el fuerte de Jacob. Entonces regresémonos a Génesis para encontrar cómo el libro del Génesis describe a Dios en 49:24. Y entonces dice así: pero su arco se ha mantenido firme y sus brazos no han aflojado, por la mano del fuerte de Jacob, por el pastor y la roca de Israel. Entonces aquí le están dando 3 títulos. Uno que se llama la mano fuerte de Jacob. Y el título 2 le llama pastor. Y el título 3 le llama roca de Israel. Pero el significado de Shaddai significa el Dios Todopoderoso, o también se le puede llamar el fuerte de Jacob.
En el Salmo 132 también nos habla de un máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Y vamos a buscar qué dice en el Salmo 132:2. Dice el Salmo 132:2, cuando hizo un juramento al Señor, una promesa al fuerte de Jacob. Entonces, está hablando desde el 1, dice, Señor, tenle en cuenta a David su total disponibilidad. Cuando hizo un juramento al Señor, una promesa al fuerte de Jacob. O sea, David le hizo una promesa al fuerte de Jacob. Y entonces, ¿a quién se le hace una promesa? Pues al que habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Luego tenemos, por ejemplo, también Elohim, que significa Dios creador, todopoderoso y fuerte. Y nos regresamos a Génesis 17:7. Génesis 17:7. Y encontramos que dice, pacto mi alianza contigo y con tu descendencia, pues de ti, después de ti, es una alianza eterna, yo seré tu Dios, y después de ti, de tu descendencia. Aquí está hablando de una promesa que está haciendo Dios con Abraham, y está hablando de su descendencia. La descendencia va a ser Cristo. Si dijera descendientes, entonces estaría hablando de sus hijos, pero está hablando de una descendencia que él va a tener, de alguien con el que va a hacer una alianza, y donde Dios está advirtiendo que él va a ser el Dios de ese descendiente y después de su descendencia, es decir, de los que crean en él. También encontramos a Jeremías 31:33. Este estudio es algo no complicado, pero sí hay que estar cita por cita buscándole en la Sagrada Escritura para poder descubrir los nombres con los cuales definían a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces estamos en Jeremías 31, 31, 33. Pero sobre todo el 33. Y dice así: esta es la alianza que yo pacto con Israel en los días que están por llegar. Dice Yahvé, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De alguna manera velada, Dios está haciendo o prometiendo una alianza, pero esa alianza va a ser de una manera diferente. Debemos de recordar, los que ya sabemos un poquito de Biblia, que Dios pactó una alianza con Moisés en el monte Sinaí. Entonces, pero esa alianza, el pueblo la fracturó, la echó a perder, no la cumplió, y entonces esa alianza se trunca. Y por esta razón, entonces, ahora con Jeremías promete una nueva y definitiva alianza. Pero entonces ya no va a ser como la anterior, sino va a ser una
una alianza totalmente nueva y diferente. Podemos leer desde el verso 31, dice, ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. Entonces está hablando de una nueva, porque eso significa que ya hubo una anterior. Y aclara en el verso 32, no será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Entonces aquí Yahvé se está manifestando como Señor. Y ahí está otro nombre, título, que Dios adopta. Y dice en el 33, esta será la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Aquí le mencionan otro nombre. Entonces ya tiene otro nombre, ya tiene Señor y ya tiene Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Dios se está manifestando como Dios, como Yahvé, como Señor. Así es como se va describiendo este Dios del que estamos hablando y con los nombres que posee o que el pueblo le da. Y entonces Elohim viene del plural de Eloá y da cabida a la doctrina de la Trinidad. Desde la primera frase de la Biblia, la superlativa naturaleza del poder de Dios. Es evidente cuando Dios, Elohim, habla para que el mundo exista. Entonces, Yahvé o Dios mismo se expresa y se manifiesta desde el primer libro de la Biblia, desde el primer capítulo y desde el primer versículo. Desde ahí la presencia de Dios no se puede esconder. Es decir, lo primero que resalta al abrir la Sagrada Escritura es la presencia de Dios. Leamos entonces uno a uno para descubrir dónde se encuentra Dios en la Biblia. Y entonces vamos a descubrir esta Trinidad en la Biblia, aunque la palabra Trinidad como tal no existe en la Sagrada Escritura. Pero intrínsecamente sí se encuentra la Trinidad junta. Veamos y vamos a ir comprendiendo lo que les estoy compartiendo. Y dice así, 1:1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y viene el verso 3, dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿Qué comprendemos entonces? A ver, ya hemos manifestado que no se trata de leer textos, sino de descubrir a través de las palabras específicamente la profundidad del significado de lo que estamos hablando. Del tema de cualquiera que hablemos, tenemos que buscar el significado de las palabras. Eso es algo que ya se les había explicado desde el tema de la interpretación de la Biblia. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar en 1:1 al 3? A la Trinidad, pero no con ese nombre. Leamos otra vez. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Aquí está hablando cuando Dios, no dice cuando los dioses, sino cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y ya tenemos la esencia y la enseñanza de un solo Dios. Y dice en el verso 2, todo era confusión y no había nada en la tierra. O sea, eso significa que entonces se le llama a Dios, o se le da el título de Dios a Yahvé, porque es creador, porque crea de la nada. Y todavía lo aclara en la segunda parte del verso 2, las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces ya encontramos a la tercera persona
de la Santísima Trinidad. Y entonces habla del Espíritu de Dios. Es decir, el pensamiento de Dios, llamémosle así, ya andaba así como que surcando las tinieblas de lo que todavía casi no existía, aunque ya aparecen algunas aguas. Y cuando Dios expresa en el verso 3, dijo Dios, haya luz y hubo luz, entonces nos describe a la segunda persona de la Trinidad. Esto parece un trabalenguas, pero no es así. Ya encontramos la primera persona, el principio sin principio, que es Dios. Luego encontramos el Espíritu de Dios y luego encontramos el Dijo Dios. Y ese Dijo Dios lo volvemos a encontrar en San Juan 1:1. Es decir, decía que parece rompecabezas, pero no es así, sino es la enseñanza como tal. Entonces hay que irle descubriendo, porque si no le ponemos atención, entonces leemos y no encontramos absolutamente nada. Pero Dios sí se manifiesta así. Entonces, ¿qué dice en San Juan 1:1? Dice, en el principio era la palabra. O sea, se parece idénticamente al libro del Génesis. En el principio era la palabra, significa que ya existía la palabra. Y la palabra estaba ante Dios. Y la palabra era Dios. O sea que la palabra creadora surge del ser mismo de Dios. Y dice en el verso 2, ella estaba ante Dios en el principio. Y en el verso 3 dice, por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Y sigue diciendo acerca de la palabra. San Juan ahora está escribiendo esta enseñanza y la compara con un nuevo nacimiento, una nueva creación en Cristo. Ya había existido una nueva creación con Dios, con Yahvé. Ahora está haciendo una nueva creación con la palabra, o sea, con el verbo. Y repito el ejemplo del árbol de naranjas, que entonces podríamos comprenderlo de otra manera, que la persona de Dios es una, eso está claro. Pero Dios tiene un pensamiento, tiene una inteligencia, tiene una sabiduría, y esa sabiduría se le puede atribuir al Espíritu. Pero también tiene una voz, una palabra que sale del mismo Dios, y a esa palabra la conocemos como su Hijo Jesucristo. Y entonces por eso encontramos ahí a la Trinidad. Y les decía que parece un rompecabezas, pero en la práctica no lo es, sino es el conocimiento mismo de Dios. Luego tenemos con el Eloá, Eloé, y esto significa el poderoso, el fuerte, el prominente. Lo encontramos en Génesis 7:1, Génesis 33:20 e Isaías 9:6. Isaías 9:6 ya lo vimos, que decía consejero admirable. Entonces vámonos a Génesis 7:1. Génesis 7:1. Vamos a encontrar ahí el pasaje que ya nos está hablando de lo que va a ser el diluvio. Y dice entonces, Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. ¿Qué entendemos ahí? Que Yahvé es uno, que no hay más dioses, sino está hablando
escritura de un solo Dios. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca, o sea, está dando una orden, tú y tu familia, y pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Por eso entonces, vamos a darnos cuenta que entonces es un Dios que habla, es un Dios que ve, un Dios que está atento, un Dios que conoce y que ordena lo que es bueno para el hombre. Y entonces le aconseja a Noé que entre en el arca, porque el arca va a ser lugar de salvación. Hoy nos diría Jesús, entren a la iglesia, porque la iglesia también tiene una simbología como el arca de Noé. Y todos los que entren en esa arca, pues se van a salvar. Ahora veamos qué dice Génesis 33:20. Génesis 33:20 nos va a decir algo interesante. Dice, allí construyó un altar llamando a ese lugar el Dios de Israel. Y aquí la etimología de él significa en la Sagrada Escritura la palabra él significa Dios y Dios significa poder. Poder hay en mi mano para haceros mal. O sea, Dios tiene el poder tanto de hacer el bien como de hacer el mal, pero no del mal como estamos pensando, pero sí puede castigar y Él tiene poder para hacerlo. Bien. Entonces, vámonos a Génesis 31:29. Nomás nos regresamos tantito, 31:29. Estábamos en 30 y... No, sí está bien, 31:29. Y entonces nos va a decir, yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo anoche, cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenaza o sin violencia. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que podría hacer el mal, pero no quiere. Dice, mejor no te metas en Honduras. Mejor no lo hagas. Entonces, repetimos, yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo anoche, cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Entonces Dios tiene poder para hacer el mal y tiene en su mano el poder para hacer el mal. Y en Números 23:19 nos va a decir otra cosa interesante respecto a Dios. ¿Quién es Dios? Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volver atrás. ¿Dice él algo sin que lo haga? ¿O habla sin que actúe? Entonces aquí ya van a aparecer las características de Dios. Entonces ya tiene algunas cualidades. Tiene algunas cualidades, significa entonces, dice que entonces Dios no miente. Dios no es un mentiroso, ¿sí? Ni es un hijo de hombre para retractarse, para volverse atrás, ¿sí? Entonces es un Dios
que hace lo que dice, que cumple lo que promete. Y entonces ya nos estamos dando cuenta quién y cómo es Dios. Luego tenemos también en Deuteronomio 5:9, en el libro siguiente, Deuteronomio 5:9, nos dice entonces en 9:9:9, ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. A ver, aquí nos dice otra característica, que a Dios no le gusta que sus hijos, que sus fieles, le traicionen, porque Él es un Dios celoso. Significa que no le gusta que sus criaturas, y sobre todo los que lo siguen, doblen la rodilla o se inclinen ante otros dioses que no lo son. Entonces estamos hablando de que en tiempos de cuando se escribió el Deuteronomio, la idolatría estaba en su apogeo y la gente se inclinaba ante cualquier, cualquier estatua o piedra o podríamos decir un poco vulgar, monigote. Entonces dice, yo soy celoso, soy un Dios celoso que castigo la maldad hasta de los padres en los hijos y hasta la tercera o cuarta generación. Dice, pero en el 10, pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces quiere Dios que le obedezcamos, que le seamos fieles y con eso vamos a mantener su favor, o sea, su bendición. También vamos a ver a Dios, también dentro de las características, vamos a ver en Nehemías, me tardo un poquito porque lo estoy buscando, no vayan a pensar que me lo sé todo. Entonces vamos cita por cita. Nehemías 9:31. Ya tenemos aquí 9:31. Entonces los entregaste en poder de otros pueblos, mas por tu inmensa bondad no dejaste que fueran destruidos, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios de bondad y de misericordia. Aquí nos están presentando a Dios como un Dios que tiene el poder, pero que también es bondadoso. Es decir, que sí castiga, pero no como nos mereceríamos el castigo, sino digamos que lo hace suavecito. ¿Sí? Y entonces presentan a Dios como bondadoso, también es otro título u otro nombre. Podríamos decir el bondadoso, que significaría el bondadoso Dios. Bien, no pierdan la hilación de los nombres. Luego también encontramos en la Sagrada Escritura Adonai, que significa Señor. Cuando hablamos de estos nombres, se están refiriendo que los estudiosos ya leyeron en manuscritos anteriores, ya sea en el griego o en el arameo o en el hebreo, este título, estos nombres. Lo que tenemos ahora en nuestra Sagrada Escritura son traducciones al español para que nosotros que hablamos español, pues entonces podamos entender y esos nombres los que hemos estado hablando, como el del Eloá, Eloé, Elohim, entonces ya nos los transliteran a nuestro entender. Por eso entonces cuando hablamos de Adonai, en la Biblia no lo vamos a encontrar, pero Adonai significa Señor.
Es decir, le dieron el título de Adonai, pero ese título significa Señor. Y lo encontramos en Génesis 15:2. En Génesis 15:2. Regresémonos ahora a Génesis. Y dice así: Abraham respondió: Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Entonces, ¿por qué habló así Abraham? Bueno, leamos desde el verso 1, y dice: Después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión, y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector. Y aquí ya aparece otro título de Dios como protector. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Entonces ya le está hablando a Dios de Señor. Es un título que también se lo está atribuyendo a Dios. Y le está diciendo: Señor Yahvé. Yahvé significa, pues, Dios. Y Adonai, pues, significa Señor. Entonces le está dando esos títulos. Bien, ahora también vamos a ver en Jueces. En Jueces ya va a estar hablando en Jueces seguramente de Gedeón. Vamos a ver, Deuteronomio, Jueces, en el capítulo 6, verso 15. Jueces. Verso 15. Y dice así: Gedeón contestó: Disculpe, Señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más humilde de mi tribu, y yo soy el último de la familia de mi padre. Entonces notamos que Gedeón le está llamando Señor. Disculpe, Señor, disculpe, Señor. Entonces ya dijimos que ese término en el original debió de haber estado como Adonai, y entonces ya transcriben por Señor. Este nombre de Adonai, o estos nombres que hemos visto, fueron usados en lugar del tetragramatón sagrado, compuesto por una Y, H, W, H, o W, como la conozcan ustedes, y ya sea en la forma corta, o Yahweh, que significa Señor en Deuteronomio 6, 4 y 9, 14. Este famoso tetragramatón sagrado está compuesto por caracteres hebreos, y esos caracteres hebreos se pueden leer, bueno, los hebreos lo utilizaban, pero sin vocales. Y nosotros esa terminología o esos caracteres no somos capaces de pronunciarlo, salvo aquellos que conocen el hebreo o hablan el hebreo. Y entonces ellos transcriben algo así como Yahweh, Yahvé, que significa Señor, y lo vamos a encontrar en Deuteronomio 6:4. Este es un estudio un poquito aparentemente complicado, pero si le vamos comprendiendo nos vamos a dar cuenta que es muy interesante. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Entonces vemos cómo nos están dando la enseñanza
Yahvé único, y le están llamando Yahvé nuestro Dios. ¿Sí? Escucha, Israel, o sea, aprende esto. Esto es lo que enseñaban los judíos a sus hijos. Tenían que conocer bien la doctrina, la enseñanza. Luego nos vamos a pasar a Daniel 9:14. Vamos a ver qué escribe el profeta Daniel. Déjenme buscarlo porque no lo encuentro así tan fácil. Daniel 9:4. Ya encontramos Daniel. Ahora vámonos al capítulo 9. Y ya está. Dice, rogué a Yahvé, mi Dios, y le hice esta confesión. Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Notamos entonces que le están dando el título de Yahvé, mi Dios, Señor, Dios grande y temible. O sea, sí conocían a Dios y sabían del poder de Dios. Por eso le están dando esos títulos. Señor, Dios grande y temible. Pero también le dicen Yahvé, mi Dios. Entonces vean cómo el pueblo sí conocía con distintos nombres a Dios. Hoy nosotros no conocemos todos estos nombres porque nos han enseñado, Jesús nos enseñó a llamarle Padre, y por eso no nos metemos en tantos problemas. Ahora bien, estrictamente hablando, el único nombre propio de Dios, traducirlo en las Biblias al español como Yahvé o Señor. Ese es el único nombre propio de Dios. Y es decir, escrito todo con mayúsculas para distinguirlo de Adonai, porque Adonai se lo aplicaron también a Jesús, y Jesús significa también, a Jesús le dieron el título en griego de Kyrios, que significa Señor, y para distinguirlo de Adonai, entonces lo escriben con mayúsculas, Señor. Cuando nosotros vemos en la revelación que Dios le hace a Moisés en Éxodo 3:14, especifica una proximidad, una presencia accesible. Y entonces Dios se va a manifestar a Moisés no con un nombre común como nosotros lo conocemos o nos lo han enseñado con los nombres propios nuestros, sino Dios se presenta ante Moisés de una manera muy singular, que dice Éxodo 3, 7 y 14. En el 7 dice, Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban los mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos y por esta razón estoy bajando para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil. Entonces, nos está describiendo que Dios no es un Dios que se quede al margen del sufrimiento del hombre, sino que Dios acompaña en el hombre y no solo lo acompaña, sino también baja a liberar al hombre, porque no le gusta la opresión. Entonces, está hablando con Moisés, y ya en el capítulo 14, en el verso 14, dice así, dijo Dios a Moisés, yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes.
Y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Cuando Dios da su nombre a Moisés, entonces lo hace de dos formas, en la forma larga y en la forma corta. ¿Sí? Entonces dice, yo soy el que soy. Eso es lo que va a significar el famoso tetragramatón sagrado. Yahvé, J, H, W, H. Lo que veíamos en la diapositiva. Y, H, W, H. Y entonces, ya traducido, ya suena como Yahweh. O también puede sonar como Yahvé. Y Abé. Como si pronunciáramos con I latina. Y Yahvé. Y entonces, ¿cómo se da a conocer? Yo soy el que soy. No se pone un nombre como los nuestros, de Francisco o Vicente o algún otro, sino que Él en el nombre expresa lo que Dios es. Yo soy el que soy. Eso es muy interesante porque nos hace comprender que el nombre es muy importante, sobre todo para la persona que lleva como nombre el nombre que le ponen. Es decir, que el nombre que nos toca o nos tocó no está así como por azar, a ver qué salió, sino que nosotros deberíamos de darle cabida y lugar a ese nombre que fue puesto en nosotros. Ahorita lo explicamos un poquito. Entonces, nos especifica una proximidad, yo soy el que soy. Y luego él mismo se aclara, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Sí, en el verso 15, así va a decir, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Significa entonces que a Dios no se le puede encasillar, no se le puede atrapar. No se le puede. ¿Por qué? Porque primero Dios está fuera del tiempo de este planeta. Primero. Y segundo, Dios es, como ser divino, es libre. Y entonces no se le puede encasillar, pero Él sí tiene poder para acercarse a sus criaturas predilectas, para que muestren su presencia, y también Él se muestra accesible. Y sobre todo, siempre Dios estará cerca de aquellos que claman liberación. Así lo va a decir el Salmo 107:13. Dios es un Dios liberador. Salmo 107. Salmo 107. (107:3). Dice entonces: ya me perdí, 107:13. Vamos a ver el 13.
En su angustia clamaron al Señor y Él los liberó de su aflicción. Vean ustedes cómo el pueblo israelita, estando en Egipto como esclavo, clamó el Señor, el Señor escuchó y los liberó de su aflicción. Así es. En el verso 14 sigue 15 y nos viene a decir entonces que Dios es un Dios liberador. Ya vimos que es bondadoso, ya vimos que es clemente, pero también es liberador. Y también este Dios otorga el perdón, dice en el Salmo 25, 11. Salmo 25, 11. Por aquí lo vamos a encontrar. (25:11) Rinde honor a tu nombre, Señor, y perdona mi deuda que es muy grande. Nuevamente dice entonces, rinde honor a tu nombre, Señor, y perdona mi deuda que es muy grande. O sea, es un Dios de perdón. Entonces estamos mirando ya las características de Dios, que es un Dios que está presente, que está próximo, que es accesible, que perdona, y que libera. Vamos a ver ahora el Salmo 25, 11. Bueno, pues ¿qué vimos entonces? 25, 11 es el que vimos. Ahora vamos a ver el Salmo 31, 3. Salmo 31, 3. Inclina tu oído hacia mí, date prisa en liberarme. Nuevamente lo presenta 31, 3. A ver qué dice en el otro. Dice el 31:3, inclina tu oído hacia mí, date prisa en liberarme, sé para mí una roca de refugio, el recinto amurallado que me salve. ¿Sí? Dice en el verso 4, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por tu nombre me guías y diriges. Entonces aquí vamos a mirar a Dios como guía, como fortaleza, como recinto amurallado, como roca de refugio, como liberador, ¿sí? Y le están dando unas características a Dios. Como vemos, no encontramos la palabra Jehová. Luego también vamos a ver Génesis 15:1. A ver, ¿quién es Génesis? Ya vimos que es protector, ya lo vimos. Ya vimos 15:1. 15:1. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu protector. Entonces también la Sagrada Escritura presenta a Dios como protector. Ahora vamos a ver a Yahvé Jireh, y dice entonces el significado, el Señor proveerá. Génesis 22:14. El Señor proveerá. Entonces también Yahvé es un Dios providente. Un Dios providente. Ahora, (22:14). Vamos a ver. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, y todavía hoy la gente dice, en ese monte Yahvé provee. También es Dios providente. Un hombre inmortalizado por Abraham cuando Dios proveyó el carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Ese es otro asunto. Esto que acabamos de leer es porque
porque el hijo de Abraham le pregunta, bueno, vamos a ir a un sacrificio, ya llevas la leña, llevas el puñal, para la víctima. Y entonces responde Abraham, no te preocupes, el Señor proveerá. Y así lo dice, así lo va a decir en el verso 6. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó fuego en su mano, el brasero y el cuchillo, y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham, Padre mío. Le respondió, ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío, y continuaron juntos el camino. Entonces, vemos cómo para el hombre de fe, pues cualquier lugar era bueno para darle gloria a Dios. Y entonces construyó un altar y así le puso al lugar aquel. Luego también encontramos Yahvé Rapa, significa el Señor sana. Lo encontramos en Éxodo 15:26. A veces por eso las personas se... no es Éxodo, estoy en Génesis. ...15:26... y dice así... Yahvé Rapa... y le dijo... si de veras escuchas a Yahvé tu Dios... y haces lo que es justo a sus ojos... dando oídos a sus mandatos y practicando sus normas... no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios... porque yo soy Yahvé que te doy la salud. Es decir, entonces están describiendo a Yahvé como sanador. El Señor que sana, 15:26. Dice, porque yo soy Yahvé, Jehová tu sanador, en el cuerpo, preservando y curando enfermedades del alma, perdonando iniquidades. Bueno, así dice en otra versión. Dice Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera. Éxodo 17:15. Bandera es entendido como un lugar de reunión. Conmemora la victoria en desierto sobre los amalecitas. Vamos a ver qué dice Éxodo 17:15. Luego Moisés edificó allí un altar a Yahvé, al que puso por nombre Yahvé es mi triunfo, y declaró, la bandera de Yahvé en la mano. Yahvé está en guerra con Amalec de generación en generación. Era tanta la fe de Abraham que invitaba a Dios a la guerra, y bueno, al parecer llevaban como escudo a Dios como bandera, como estandarte, para que eso les impulsara y les diera más fuerza para la guerra. Tenemos luego Yahvé Mekadesh, y también significa el Señor que santifica, que hace santo. Levítico 28, en el libro que sigue. En el libro que sigue, Levítico 28. Notemos cómo el judío o el israelita le dan varios nombres a Dios, con la finalidad de no nombrarlo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, 28. Guarden mis preceptos y practíquenlos. Yo soy Yahvé, y a ustedes les hago santos. Entonces, es el Señor que hace santo, el Señor que santifica. Entonces, ¿cómo santifica Dios? De la forma muy sencilla. Guarden mis preceptos
y practíquenlos. Esa es la promesa de Dios. ¿Quieres ser santo? Pues guarda los preceptos y practícalos. Así de simple. Bien. En Ezequiel deja claro Dios que Él solo es. No la ley puede limpiar a su pueblo y hacerlo santo. ¿Quién es el que puede limpiar al pueblo? Dios. ¿Quién es el que lo hace santo? Solo Dios. Y entonces eso lo va a decir el profeta Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 37. Vamos a ver, 37:28. Cuando mi santuario esté en medio de ellos, para siempre las naciones sabrán que yo soy Yahvé, quien santifica a Israel. Entonces aquí aparece el templo. Y el templo significa que algún día va a estar el templo en medio de los hombres y sabrán que yo soy Yahvé, quien santifica a Israel. Es decir, ¿por qué vamos al templo? No vamos al templo para que seamos buenos, sino para que Dios nos santifique. Bueno, pues es un estudio así medio, si ustedes quieren, un poco pesado, pero ahí va. Luego viene Yahvé Shalom. El Señor es nuestra paz. Jueces 6:24. Jueces. Vamos a ver. Ya llevo una hora con ese tema. Jueces 6:24. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Paz. Todavía hoy está en Ofrá de Ebiezer. Entonces, bueno, no tengo conocimiento de ello porque nunca he asistido, nunca he estado allá, pero cuentan que los musulmanes y los judíos al saludarse se dicen Shalom, y Shalom significa en tiempos de paz. El rey Salomón, también Salomón, el significado del nombre es Shalom, o viene de Shalom, y entonces significa que en tiempos de Salomón hubo paz. Por eso entonces a Dios también le dan el título de Yahvé Shalom, el Señor es nuestra paz. ¿Sí? Bien, entonces, Yahvé Elohim, Señor Dios, Génesis 2:4 y Salmos 59:5. Este es el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Sí, entonces ya les dije que traducen, los que saben, traducen Elohim, pero Yahvé Elohim significa Señor Dios. O lo aplican con la forma corta de Yahvé. Por eso dice, el día de Yahvé, Dios hizo la tierra y los cielos. Si leemos, aplicamos la I latina en lugar de la Y, entonces va a sonar como Yahvé. Y entonces esa es la forma larga. Pero la forma corta podríamos también titularlo Yahvé. Así muy sencillo, en lugar de Y, una I. Explicamos luego por qué. Entonces,
Y también el Salmo 59:5. Estoy leyendo todos los textos para que se den cuenta que por distintos lugares de la Sagrada Escritura se encuentran esos títulos o nombres que le dieron a Dios. Y entonces eso también significa que a Dios lo conocían los judíos con distintos nombres, o dicho de otra manera, con distintas advocaciones. ¿Sí? Entonces no es que haya muchos dioses, sino que un mismo Dios le daban el nombre de acuerdo al lugar de residencia. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, sabemos que hay un solo Dios, pero que de acuerdo al lugar donde Él vive, donde Él está o donde lo honran, recibe un nombre especial. Y llamémosle, por ejemplo, el Señor de Chalma. Estábamos hablando de Jesucristo, pero también Él se le da el título de Señor y Dios. Y entonces se le conoce como el Señor de Chalma. Entonces Chalma es nombre de una población, pero como ahí está residiendo Dios en Chalma, entonces se le conoce como el Señor de Chalma. También tenemos, por ejemplo, el Señor de las Maravillas. ¿Es otro Dios distinto? No, es el mismo. Es el mismo Dios que por su poder, por sus milagros, pues hace maravillas según nuestros ojos. Y entonces nosotros lo exaltamos y lo adoramos y veneramos como el Señor de las Maravillas. Y podríamos hablar del Señor de los Trabajos, y podríamos hablar del Señor de la Buena Muerte, y podríamos hablar del Señor de Tlancualpicán. ¿Sí? Y así distintos nombres. El Señor es el mismo, pero de acuerdo al lugar de origen le llaman así. Entonces no nos equivoquemos. Ya vamos comprendiendo que entonces la combinación del nombre único de Dios, Yahvé, y el genérico Señor, significado que Él es el Señor de señores. ¿Sí? Entonces, Él ya dijimos que se traduce por Dios. Y Señor significa que es Señor, pero no en término humano, sino en término divino. Y entonces en término divino significa Dios, Señor de señores. Ahora pasemos a otro nombre, Yahvé Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Jeremías 33:16. Y notemos cómo hay muchos nombres. Estos son solo algunos, pero yo les aseguro que hay todavía más. Dice en el verso 16, entonces Judá estará a salvo, Jerusalén vivirá segura y llevará el nombre de Yahvé es nuestra justicia. Ya vimos que entonces, ¿por qué hay muchos nombres? Porque le dan un título de acuerdo al lugar donde se encuentra. Y entonces Yahvé es nuestra justicia. Igual que con Yahvé Makadesh, es Dios únicamente quien provee la justificación para el hombre a través de la persona de su Hijo Jesucristo, quien se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora vámonos al Nuevo Testamento y entonces Yahvé Makadesh, que significa el Señor es nuestra justicia. Bueno, ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, 2 Corintios 5:21. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no conoció pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Entonces nos está hablando de que el Señor es nuestra justicia. ¿Sí?
Por eso dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Dios pues. Segunda de Corintios. Vemos como el Nuevo Testamento también le da títulos. Bien, seguimos con Yahvé Roí. Yahvé Roí. El Señor es mi pastor. Salmo 23:1. Ese ya es más conocido para nosotros porque pues ya lo hemos escuchado muchas veces. Como que nos es un poco más familiar. Pero nosotros lo estamos buscando en la Sagrada Escritura, teniendo como fondo eso. Salmo 23:1. Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces nos distinguimos como ovejas y donde el guía nuestro es Dios. El Señor es mi pastor. David reflexionó sobre su relación como pastor, se dio cuenta que era exactamente la relación que Dios tenía con él y así declara: Yahvé Roí es mi pastor, nada me faltará. Seguimos con Yahvé Sama. El Señor está allí. Ezequiel 48:35. Vamos a ver hasta Ezequiel. Último capítulo. La ciudad tendrá pues un perímetro de 18,000 codos. En cuanto a su nombre, a partir de ese día será Yahvé está allí. ¿Sí? Entonces le fabrican la ciudad, se la dedican a Dios. Dice, y en cuanto a su nombre se va a llamar, Yahvé está allí. Otro nombre que encontramos en la Sagrada Escritura. Y bueno, si ustedes están siguiendo las citas en la Sagrada Escritura, no me van a dejar mentir. Y entonces dice aquí, atribuido a Jerusalén y al templo, indica que la gloria del Señor en algún momento se apartó. También, fíjense otra cosa, Ezequiel 8-11. Bueno, ese es todo el capítulo del 8 al 11. Y en Ezequiel 44, del 1 al 4, ellos reconocen, los israelitas, que Yahvé había regresado. Quiere decir que entonces, por portarse mal, Yahvé los abandonó, pero después Yahvé se arrepintió y regresó. 44, del 1 al 4. Dice, el hombre me hizo regresar a la puerta del templo. Estaba cerrada, me dijo, esta puerta permanecerá cerrada. No la abrirán nunca y nadie entrará por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, pasó por esa puerta. Permanecerá cerrada. Pero el príncipe, está hablando del hijo, el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará y por el mismo camino. Luego me condujo al templo por la puerta norte, miré y vi que la gloria de Yahvé llenaba la casa, entonces me eché de bruces al suelo. Se dieron cuenta que Yahvé los había abandonado, pero después regresó. Así que se tranquilizaron un poco. Encontramos Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot significa el Señor de los ejércitos. Y lo encontramos en Isaías, en el capítulo 1, verso 24 y en Salmo 46:7. No se cansen porque sí es un poco pesado, un poco difícil. Es un poco difícil, pero no imposible.
no imposible. Nomás solo hay que tener paciencia para descubrir el mensaje divino. Entonces tenemos 1:24. Y nos dice así: por eso dice el Señor Yahvé Sebaot, el fuerte de Israel: me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Entonces notamos que ahí se encuentra otro título que le dan a Dios: Yahvé Sabaoth, el fuerte de Israel. El fuerte de Israel ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver Salmo 46:7. Y dice así: canten, canten a Dios, entonen himnos a nuestro Rey. A Dios, que es el Rey de toda la tierra, cántenle un himno de alabanza. Estamos en Salmo 46:7. Y entonces se llama al Rey de los ejércitos. Y aquí lo está hablando al Rey de toda la tierra. O también dice en el 45, en el 8, el Señor Sabaoth está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Entonces aquí encontramos 3 nombres: el Señor 1, Sabaoth 2, que ya dijimos que es el Rey Señor de los ejércitos, está con nosotros, es nuestro baluarte. También lo conocen como bandera o baluarte, y le llaman también, lo reconocen como el Dios de Jacob. Venga, que es interesante si le ponemos énfasis a las palabritas. Bien, ejército significa hordas. Estamos hablando de ejércitos, de hordas de ángeles, como de hombres. O sea, tiene ejércitos en el cielo como en la tierra. En la tierra podemos llamarle los seguidores. Entonces, Él es Señor de los ejércitos del cielo y de los habitantes de la tierra, de judíos y gentiles, ricos y pobres, amos y esclavos. El nombre es expresivo en majestad, poder y autoridad de Dios, y muestra que Él es capaz de llevar a cabo lo que determina hacer. Recuerden que cuando hablamos de Él, estamos hablando de Dios. O sea, y muestra que Dios es capaz de llevar a cabo lo que determina hacer. Luego veremos el Yon. El Yon significa el Altísimo, otro nombre, otro título que tiene Dios. Y este se lo da el Deuteronomio 26:19. Y entonces ese es un derivado de la raíz hebrea subir o ascender. Por eso le llaman el Dios Altísimo, el Dios que sube, el Dios que está en las alturas, digamos el inalcanzable. Deuteronomio 26:19 dice así: Él, por su parte, te dará honor, renombre y gloria, y te pondrá por encima de todas las naciones que hizo, mientras tú pasas a ser un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, como Él te ha dicho. Sí, entonces 26:19 nos dice eso. Él te pondrá por encima de todas las naciones. O sea, decíamos el subir o ascender. Ajá. La implicación es de aquello que está demasiado alto. Por eso le van a nombrar el Yon, o sea, significado el Altísimo.
El guión denota exaltación y absoluto derecho a su señorío, o sea, lo manifiestan como algo grande, como algo grande. Bien, luego también tenemos el Roí, el Dios que me ve. Y aquí vamos a leer en Génesis 16:13. Seguramente que nos va a mandar con, con la esclava de Sarai. 16. El Dios que me ve. Y dice así: Agar invocó a Yahvé, que le hablaba dándole este nombre: Tú eres el Roí, porque pensó, no hay duda que me ha visto, que he visto a aquel que me ve. Por eso se llamó aquel pozo el pozo de Lahai Roí, y está entre Cades y Beret. Entonces, otro título que le dan a Dios, el Dios que me ve. Bueno, dice aquí en la diapositiva, atribuida a Dios por Agar, se encontraba sola y desesperada en el desierto, expulsada por Sarai, Génesis 16 del 1 al 14. En una palabra, la despidió. Y bueno, y entonces el Dios se le aparece y le dice, el Dios que me ve. Al encontrarse con el ángel del Señor, ella se dio cuenta de que había visto a Dios mismo en una manifestación, en una teofanía, y consideró que el Roí la vio a ella en su aflicción y testificó ella misma que él era Dios, que vive y que lo ve todo. O sea, Agar tuvo su experiencia con Dios. Tenemos otro nombre que se llama el Olam y también significa el Dios eterno. Salmo 90 del 1 al 13. Salmo 90. Por eso es entendible cuando la gente expresa es que no le entiendo. Sí tienen razón, porque a veces es un poco complicado y es muy fácil perder la cuadratura. Salmo 90, del 1 al 3, dice así: Tú que habitas al amparo del Altísimo, ¿sí?, y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. El Dios eterno. Vamos a ver en el 90, el otro. Aquí también está. Salmo 90, 89. Señor, tú has sido para nosotros un refugio a lo largo de los siglos. Antes de que nacieran las montañas y apareciera la tierra y el mundo, tú ya eras Dios y lo eres para siempre. Entonces nos está diciendo ahí eso. Tú que devuelves al polvo a los mortales y les dices, váyanse hijos de Adán. Entonces en el verso Dios nos dice, tú ya eras Dios y lo eres para siempre. Entonces ahí encontramos el significado del Olam, el Dios eterno. Entonces vemos que la naturaleza de Dios no tiene principio ni fin. Es libre de limitaciones del tiempo. Y Dios contiene en sí mismo la causa misma del tiempo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, siempre eres Dios. Por ti no pasan los años. Bien. También Dios, cuando se manifiesta a Moisés
en Éxodo 3:14, le da su nombre y entonces le dice, yo soy el que soy. O sea, no le dio un nombre como el nuestro. Del país que seamos, no utilizó ningún nombre de esos, sino le dio totalmente un nombre diferente, con el cual Dios no se deja encasillar, no se deja encerrar por nadie. Él es infinitamente libre, totalmente libre y no se deja encasillar por nadie. Entonces ese es el nombre que le da. Yo soy el que soy. Y punto. Yo, el Señor, soy tu Dios. Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. Y nos va a decir lo siguiente. Porque Yahvé es el Dios de los dioses, o sea, superior, y el Señor de los señores, el Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. Creo que está dando aquí la definición de lo que significa su nombre. Repito, Yahvé es Dios de los dioses y Señor de los señores, el Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. O sea, es especialmente el único Dios verdadero y no hay otro. Y no se deja sobornar. Bueno, sí se deja sobornar con la súplica de perdón, con el arrepentimiento. Sí se deja sobornar, pero solo con eso. Pero Dios no hace en sí mismo nada malo. Luego entonces, ya como doctrina, el profeta Oseas le va a decir, no conoces a otro Dios más que yo. Ya veíamos que más antes decíamos que, bueno, dice la Sagrada Escritura que Dios es un Dios celoso. Bueno, pues ahora el profeta Oseas va a defender o a definir esto. Vamos a ver. Vamos a ver a Oseas. Oseas en el capítulo 10:13. 11, 12, 13. Dice, pero ustedes han sembrado el mal, han cosechado la injusticia y se han comido el fruto de la mentira, ya que tú te sientas orgulloso de tus carros y de tu ejército numeroso. Ah, caray. Oseas 10:13. Esto no me gustó. Vamos a ver si no. No conoces otro Dios más que yo. Oseas 10:13. Y sí, estamos en 10:13. Vamos a ver. Vamos a ver si es, ¿no? 13:10. Vamos a ver 10, porque no encuentro. Ahora no encuentro. 10:3. Bueno, esta cita no está, pero sí. Entonces, dice, no conoces otro Dios más que yo. O sea, sí. Expresa su presencia activa, su existencia, estará siempre con su pueblo como Salvador.
con su poder y misericordia. Vamos a ver el 13:4. A ver si no me equivoqué. 13:4. Sin embargo, yo soy Yahvé tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aquí está. No conoces otro Dios fuera de mí, ni tienes más Salvador que yo. Eso sí lo expresa. Entonces, en lugar de 10:13 es 13:4. Eso sí está correcto. No conoces otro Dios más que yo. Luego también nos dice más adelante, 13:4. Vamos a ver qué dice el 5. Cinco. No dice. Entonces, pero Éxodo 33:19 sí nos va a decir fuerte. Éxodo. Entonces aquí en Éxodo ya estamos hablando del encuentro que tuvo Moisés con Dios. 33:19. Dice entonces 33:19. Y él le contestó: toda mi bondad va a pasar delante de ti, y yo mismo pronunciaré ante ti mi nombre de Yahvé, pues tengo piedad de quien quiero y doy mi preferencia a quien la quiero dar. Entonces, nos está diciendo que va a pasar toda la grandeza de Dios. Yo haré pasar delante de ti toda mi grandeza y proclamaré ante ti el nombre de el Señor, pues yo hago gracia a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Entonces, ¿cómo se presenta Dios? Como con toda su grandeza. Y le da el nombre a Moisés, y el nombre que le da a Moisés en esta segunda teofanía es el Señor. Y también se presenta como un Dios misericordioso y totalmente libre. No se deja encasillar, como decíamos. Ahora vámonos a la siguiente diapositiva. Ya vamos aterrizando al final del tema, dice, para el semita el nombre no es sonido, hay una relación existencial entre él y quien lo lleva. Solo existe lo que tiene nombre y puede llegar a ser. El nombre es signo de misión y fuerza que garantiza su eficacia. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, ¿por qué no se llamó Dios con otro nombre? Sino se llamó el Señor, porque significa que el Señor significa que es un Dios muy por encima de los mortales, muy por encima de cualquier otro Dios si existiera, y entonces como Dios ejerce el poder que le da su nombre. O sea, el Señor tiene un significado profundo en la Sagrada Escritura. Señor significa el ser más grande y poderoso que se conoce y que existe. Por eso dice, solo lo que existe, lo que tiene nombre y puede llegar a ser. El nombre es signo de misión y fuerza que garantiza su eficacia. Por eso entonces lo más propio del nombre de Dios, si ya es enseñanza, lo más propio es Salvador. Ya vemos que Yahvé salva, libera, escucha, baja a liberar. Entonces, y a Jesús va a llevar, el nombre de Jesús es un apócope, una significación del sagrado nombre de Dios. Por eso entonces Jesús significa Yahvé salva. Ya vimos en Isaías 9:5 el inefable. Su nombre no se puede definir con palabras. Es superior a lo que podamos decir o comprender. O sea, es el inefable. No alcanzamos a comprender cómo es Dios.
Pero sí sabemos que Dios es trascendente, sobrepasa al hombre, y no solo al hombre, sino la inteligencia del hombre. Sobrepasa a la creación, ya que Dios es infinito y es eterno. Entonces el israelita sí conocía el significado profundo de Dios, y entonces por eso santificaban el nombre, reconocían su exclusividad en el culto. Por eso entonces obligaban o enseñaban que todo el mundo debería de conocer la doctrina y la enseñanza. Veamos Deuteronomio 6 y nos vamos a dar cuenta de cómo enseñaban a la gente lo que tenían que aprender, lo que tenían que saber para poder hacerlo vida. Y vemos ahí entonces Deuteronomio 6 del 1 al 3. Y dice así: estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó para que yo se los enseñe y ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Y ahí viene: temerás a Yahvé tu Dios y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos, sus normas que te enseño hoy, que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cómo es la forma de santificarnos, de hacernos santos? ¿O cómo Dios hacía santos a la gente de ese tiempo? Con una enseñanza fácil, pero a la vez difícil. Y entonces, que guardes todos los mandamientos todos los días de tu vida y las normas que te enseño hoy. Es decir, todos nos han mandado al catecismo y nos han enseñado esas normas. Entonces, ¿cómo vivir en paz con Dios? Obedeciendo sus preceptos y guardando sus mandamientos. Así nos los va a decir San Juan 14:22. Ya, ahora nos los va a decir Jesús. Allá se lo dijo Dios a Moisés, pero ahora Jesús se los da a sus apóstoles, para que ellos, como nuevos miembros ministros de la iglesia, los enseñen. Y entonces vemos que dice, ¿qué dice 14:22? Judas no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Entonces ya nos estamos dando cuenta que entonces la enseñanza no ha cambiado, sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces es la misma de guardar los mandamientos. Bien. Y significa también que no solo debemos aprender los mandamientos, sino que debemos de vivir según ellos. Y dice Miqueas en el capítulo 4:5. No dejen de encontrar Miqueas. Vamos a ver a Miqueas. Miqueas en el capítulo 4, verso 5. Y dice Miqueas: mientras todos los pueblos caminan,
cada uno en nombre de sus dioses. Nosotros caminamos en el nombre de Yahvé nuestro Dios por siempre jamás. O sea, mientras otros quieren caminar según otros dioses, dicen nosotros caminamos según la voluntad de Dios, caminamos en su nombre. Y porque Dios salva mediante su nombre, Salmo 54:3. Hasta eso. Por eso cuando nosotros iniciamos una empresa, lo hacemos en el nombre de Dios. Vamos a iniciar este trabajo en el nombre sea de Dios. 54:3. Vamos a ver, 54:3. Oh Dios, por tu nombre sálvame, por tu poder hazme justicia. Entonces, por su nombre, Dios nos ha de salvar. Dios rechaza un nombre propio, se revela con un nombre que denota movimiento. Yo soy el que realmente salva. Es decir, yo soy el de ayer, yo soy el de hoy y yo soy el de siempre. Yahvé es el eterno, el existente. Por eso no es un Dios estático, sino es un Dios que siempre está en movimiento. Entonces, esto significa que a Israel se le confió el cuidado y uso del nombre. Lo pronunciaban en el culto, en la oración, bendición o maldición, en la guerra santa, como vemos en el Salmo 28. Salmo 28. Y dice así, unos carros, otros a caballo, pero nosotros solo recurrimos al nombre del Señor nuestro Dios. Es decir, iban a la guerra, pero siempre confiados en el nombre de Dios. O sea, tenían muy arraigada la enseñanza y la doctrina. Bien, en Él uno está seguro, Salmo 22, ya lo vimos. Él es nuestra fortaleza, Proverbios 18:10. Proverbios 18:10, en Dios uno está seguro. Entonces, como vamos mirando, sí es interesante comprender esto, porque nos va asegurando el camino. El nombre de Yahvé es una fortaleza. Allí acude el justo y encuentra seguridad. ¿Sí? Es una fortaleza. Sí, entonces es seguro. Es seguro cobijarse bajo el nombre de Dios, caminar en su presencia. Al ser conquistados por Babilonia en el 587-86 antes de Cristo, por temor a pronunciar el sagrado nombre de Dios y los babilonios se burlaran de ellos, entonces prefirieron omitir el sagrado nombre de Dios. Ya no lo pronunciaron. Desafortunadamente, estos que fueron al exilio, muchos en 50 años, digamos que todos los que fueron, murieron, y entonces, pero quedó los descendientes. Cuando les da Ciro la libertad religiosa y regresan a Jerusalén 50 años después, en el 538, pues digamos que el nombre, como ya lo dejaron de pronunciar, ya no lo conocían sus hijos. Y entonces lo medio pronunciaban, pero ya no con mucha certeza, puesto que en 50 años y viviendo en otro país, en el país babilonio, entonces ya habían aprendido lo que se conoce como el idioma o la lengua aramea, y entonces ya no pronunciaron el nombre. Al retornar se encontraron con los samaritanos, y esos pronunciaban nada más una forma breve, Yahvé, con I latina, no Y, sino con I latina, Yahvé,
o a lo mejor también con la Y, con la I griega, pero pronunciándola como I latina, IAB. Ese es así como llega hasta los tiempos de Jesús. Dice, con la reorganización y entrada de nuevas corrientes, las corrientes eran judaísmo y fariseísmo, entraron más o menos por el siglo V antes de Cristo. Estos se van a enfocar más en el cumplimiento de la ley, restringen la pronunciación hasta la exageración, inventan nuevos títulos para llamarle a Dios, se llenan de superstición hacia el nombre divino y entonces se pierde. Ya en el siglo III, IV al siglo VIII hay unos personajes que se conocen como los masoretas. Estos quisieron vocalizar el tetragramatón sagrado YWH, H, y entonces dio como resultado, le agregaron las vocales de Adonai, que significa Señor, cambiaron la J por la Y, y entonces surge como consecuencia el término Jehová. Pero Jehová es una mala traducción y entonces pues salió contraproducente. Dice, por el siglo VIII después de Cristo inventan los masoretas un sistema de vocales para el hebreo, para garantizar la perfecta pronunciación que estaba a punto de perderse. Al tetragramatón sagrado le colocan las vocales de Adonai, le quitan la Y y le colocan la J, y entonces va a decir Jehová. Siglos más tarde retoman el hebreo y hacen una mala traducción y da como resultado Jehová o Jehová. Historiadores afirman que Teodoreto de Ciro decía que los samaritanos en Segunda de Reyes 17:1 y siguientes, al separarse de los judíos, pronunciaban Yahvé. La versión de los 70, traducción de la Biblia del hebreo al griego, realizada en el año, según los historiadores, 170, por 70 ancianos en 70 días, traducen Yahvé por Kyrios, título que más tarde se aplicará a Jesús Cristo. Entonces, la joven comunidad que reconoce desde el principio su divinidad, pues entonces ahora lo conocen como Jesús es el Señor. Pero lo más interesante de esta intervención es que Jesús nos enseña a los católicos, se los enseñó a sus apóstoles, le preguntan cómo dirigirse a Dios, enséñanos a orar, le dirán en San Mateo 6:9, enséñanos a orar, y Jesús les enseña, les dice, cuando se dirijan a Dios, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y entonces Jesús es el que nos enseña a llamarle Padre. No se mete en tantos problemas con el nombre de Dios y entonces Él nos los describe como Padre. Y por eso los católicos no nos preocupamos del nombre de Dios, si es Yahvé o Jehová. Ya vimos que no existe Jehová en la Sagrada Escritura, pero que sí existen numerosos títulos que le dan a Dios en la Sagrada Escritura y ninguno hace referencia a Jehová. Por lo tanto, entonces Jehová es una mala traducción. Jehová no existe. Lo utilizan los hermanos protestantes para distinguirse de la Iglesia Católica. Y nosotros, pues muy tranquilos, le llamamos a Dios Padre. Y no nos preocupamos por su nombre. Bien, pues este ha sido el tema. Esperemos que no los hayamos enredado.
lo que quisimos es buscar con la Sagrada Escritura cuántos nombres tiene Dios o con cuántos nombres el pueblo reconocía a Dios y con qué nombre le llamaban. Y hemos visto que de acuerdo al lugar de residencia le colocaban un nombre, pero ante todo era el mismo Dios. Entonces ya vimos numerosos ejemplos de cómo le daban títulos a Dios y eran innumerables. Hoy nosotros también lo hacemos y bueno, no nos espanta eso. Cuando un católico está bien formado, no le afecta, no le molesta, ni le mueve el ánimo en el nombre de Dios, porque nosotros le conocemos como Padre. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden darle me gusta, recuerden tocar la campanita, suscribirse, dejen sus comentarios. Este tema es un poco pesado, han sido 3 temas un poco fuertes, pero con un poco de paciencia entendibles. Y entonces, no se preocupen, sigan adelante, todos los temas están numerados y entonces les sugerimos que vayan desde el 1 hasta donde se termine. Los números están descritos de tema 1, la T significa tema, el número del tema 1, 2, 3 y siguientes, y luego tiene una F para significar que es fundamentos de fe. Y entonces, digamos que es el proceso de este curso. Cuando venga el curso de Historia de Salvación, pues entonces tendrá una H para significar historia. Y cuando venga el curso de Biblia, entonces tendrá una B mayúscula, una B de Beto, y entonces se distinguirán por eso los temas. Aunque pudieran estar todos revueltos, no lo estarán porque están todos numerados y bien clasificados, ordenados de tal manera para llevar a una enseñanza continua, orgánica, alegre y feliz. Pues bien, por todo ha sido un tema largo, realmente largo, pero en la práctica es corto. Dios lo conocemos nosotros como Yahvé o como Padre. La Biblia menciona muchos nombres. Bueno, hay que respetarlos y darnos cuenta de cómo los judíos pronunciaban el sagrado nombre de Dios. Pero en la práctica no es Jehová. La Iglesia nos enseña como Yahvé y la pronunciación correcta es Yahvé. Y si no, para no meternos en problemas, conozcámoslo como Padre. Pues alabado sea el nombre de Dios, alabado sea Yahvé, alabado sea Jesucristo, en compañía del Espíritu Santo. Amén. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.